Ya. Entonces vamos a comenzar hoy día la segunda parte de la evaluación final de la asignatura. Ujú. Lo que es lo que corresponde a los resultados de la simulación principalmente. Yo sé que también se agregan algunas otras cositas en la introducción. Así que partimos con el equipo Laura Guillermo, Guillermo Laura. Adelante. Voy a poner la cámara. Ya. A ver. Se ve ahí, ¿verdad? Se ve. Se ve Déjame. la presentación, ¿verdad? No la viste a mover ahora. Se ve No la se ve la presentación. presentación. Sí, se ve Ya. bastante bien la presentación. Pero dame un segundo para el tiempo. Aquí. Ya, adelante. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Con mi compañera Laura Montesino y quien le habla Guillermo Mora, vamos a presentar nuestro trabajo de velocidad de hundimiento de alimento extruido para peces. Recordando nuestra primera presentación, hay que recordar que Chile es el segundo productor a nivel mundial de salmón y para el 2018 se exportaban 630.000 toneladas, con una tasa de crecimiento del 9% anual y en aumento. También recordamos el radio de conversión de energía, donde aproximadamente 1,5 kg de alimento logra que el salmónido aumente un kilo de masa. También debemos recordar por qué estamos acá, ya que tratamos de disminuir el 8 a 10% de alimento no ingerido, el cual representa aproximadamente 90 millones de dólares anuales perdidos. Nuestro objetivo. Nuestro objetivo es desarrollar una primera aproximación que permita simular el comportamiento de velocidad de hundimiento de alimentos extruidos para peces. Este objetivo lo vamos cumpliendo avanzando en ciertos pasos, donde el primero corresponde a la investigación o estado del arte, el segundo corresponde a la selección de la plataforma, en la cual seleccionamos Excel, el diseño y aplicación del modelo, el cual diseñamos con mi compañera, y finalmente la evaluación y utilización del modelo para obtener los resultados que observarán más adelante. Como grupo, y como mencionamos anteriormente, elegimos ocupar el programa Excel, en forma paralela también con el modelo secuencial. ¿Por qué un modelo secuencial? Ya que nos permite obtener cada ciertas unidades de cambio, en el cual se utilizó 0,01 segundos, evaluar cada estado del alimento de pellet cayendo por el agua. Esto se tiene como límite, perdón, la distancia, que es la profundidad de la jaula, que son 40 metros. ¿Por qué ocupar Excel? Debido a la facilidad de repetir ecuaciones y la facilidad de cambiar los datos. De nuestra simulación destacamos los siguientes supuestos, donde las propiedades del mar son constantes y que para el pellet no existe perfil de temperatura, sino que es una fija. Los dos principales efectos que consideramos son la caída de cuerpo libre, donde consideramos el peso, empuje y fricción, que pueden observar sus efectos al costado derecho en la imagen con los respectivos colores que se ocuparon arriba, y la transferencia de calor, donde destacamos la la convectividad del medio, el calor sensible y la variación de volumen por este delta de temperatura. Para nuestro diseño experimental, en este caso lo separamos en dos partes, en las variables no manipulables, que principalmente son las condiciones del agua de mar, y las variables de decisión, donde tenemos las condiciones del pellet. De acá destacamos la densidad, la cual no puede ser inferior a la del agua de mar, por lo que si no flotaría. Por ende elegimos un rango desde 1050 hasta 1250 kilogramos por metro cúbico. El diámetro del pellet y el contenido de aceite se establecieron en base a las condiciones de producción que se utilizan, y la temperatura se decidió en base a las temperaturas ambientales que ocurren en los lugares que hay en los lugares donde se realiza la alimentación del salmónido. Los resultados que esperamos obtener una vez ingresadas estas variables a nuestro modelo fueron la velocidad de hundimiento principalmente, los perfiles de temperatura y el tiempo de recorrido total a través de la jaula de 40 metros. Bueno, en cuanto a los resultados, quisiéramos señalar en primera instancia un punto de vista cualitativo de los resultados. Estos mostraron el siguiente comportamiento fenomenológico. En una primera etapa se encuentran la fuerza de empuje, el peso y la transferencia de calor en sus máximos valores, y la fuerza de roce es mínima. Posteriormente, el diámetro sufre una variación de volumen producto del cambio de temperatura. La fuerza de empuje y peso permanecen constantes, mientras que la transferencia de calor disminuye y la de roce aumenta.
Luego, la fuerza de roce junto a la fuerza de empuje equiparan la fuerza ejercida por el peso, mientras la transferencia de calor continúa disminuyendo, obteniendo un pseudo estado estacionario. Y finalmente se obtiene esta etapa, donde ya no existe transferencia de calor, el diámetro ha llegado a su máxima variación, la fuerza de empuje por lo tanto se ve disminuida, generando un aumento de velocidad, y lo cual produce también un aumento de roce. Cabe destacar nuevamente que el peso se mantiene constante a lo largo del proceso al no existir pérdida de masa, y que finalmente en esta etapa se alcanza el estado estacionario o velocidad terminal. Al costado derecho podemos ver los resultados gráficos del comportamiento de velocidad y temperatura con respecto a la posición o recorrido del pellet. Este se obtuvo con valores llamados punto medio, los cuales son valores intermedios entre los rangos que nosotros seleccionamos, en cuanto a temperatura, densidad, diámetro y contenido de aceite. El comportamiento para todos los puntos evaluados fue similar al aquí presentado, donde el mayor cambio de velocidad ocurre de forma apresurada en los primeros centímetros de descenso, y la temperatura, por otra parte, toma varios metros en alcanzar el equilibrio. En esta oportunidad, entregamos resultados cuantitativos y análisis de los mismos. Se evalúa de forma independiente cada máximo y mínimo de cada parámetro con valores intermedios en los parámetros restantes, a partir de lo cual se pudo a simple vista apreciar que el cambio entre máximo y mínimo de temperatura y contenido de aceite no parecen presentar una diferencia sustancial. Esto además se corroboró posteriormente realizando un análisis de tasa de cambio de cada factor, donde se puede observar una diferencia de 2 órdenes de magnitud. Es por lo anterior que se decide continuar la experiencia analizando más en detalle los efectos de la densidad y el diámetro. Cabe mencionar que se realizaron varias simulaciones con valores límites, es decir, valores inferiores y superiores al rango seleccionado, encontrándose que el efecto de una menor temperatura que la temperatura del medio favorece a la disminución de velocidad de hundimiento, y bueno, los otros parámetros en rangos límites presentaron comportamientos anómalos o no deseados como la flotación. Bueno, y ahora que tenemos valores y comprendemos la ponderación que tienen, quisiera regresar a los gráficos anteriores para señalar algunos detalles. Bueno, como se puede ver, en este punto la velocidad terminal de 228 metros por segundo se alcanza a los 4 metros de profundidad, según los datos que se pueden observar aquí. Esta es la velocidad terminal, la profundidad y el tiempo que demora en recorrer toda la jaula. Bueno, aquí podemos ver que en el gráfico de velocidad con respecto a la posición, esta se mantiene casi constante a partir de los 15 centímetros de profundidad, y por otra parte el equilibrio de temperatura se obtiene a los 10 metros, lo cual soporta la teoría observada de que el efecto de variación de temperatura desde los 4 metros en adelante es despreciable en la velocidad de hundimiento. Bueno, aquí exponemos los resultados de densidad y diámetro máximos y mínimos que se evaluaron con la temperatura y contenido de aceite en valores promedio, obteniendo los resultados aquí expuestos. En estos resultados se puede observar que la mayor velocidad de hundimiento del producto con máxima densidad y diámetro es mayor en comparación a las combinaciones de máximos y mínimos de cada uno, y que se obtiene el menor valor de velocidad de hundimiento cuando ambos valores se encuentran en su mínimo, recordando que se requiere una velocidad de hundimiento más lenta para aumentar la probabilidad de consumo. Por otra parte, se obtuvo un valor óptimo de velocidad de hundimiento con los valores mínimos de todos los factores. Sin embargo, la diferencia continúa sin ser sustancialmente mayor. Quisiéramos mencionar de todas formas que si bien a menor densidad y menor diámetro se obtiene un mejor resultado, estos tienen un límite tanto físico como operacional. En primera instancia, como fue mencionado anteriormente, el valor de densidad no puede encontrarse tan próximo a la densidad del agua de mar debido a que se corre el riesgo de flotación. Por otra parte, un pellet de diámetro inferior a 3 milímetros presenta una producción mucho más compleja y utiliza muchos más recursos, además de no ser posible inyectarle los aceites que son el valor nutricional del pellet. Y pellets de diámetros superiores a 12 milímetros no resultan atractivos como alimento para los salmónidos. En cuanto a las conclusiones realizadas a partir de este proyecto, podemos indicar que se desarrolló con éxito un modelo que en primera instancia cumple con la simulación de comportamiento de velocidad de hundimiento de un alimento extruido. Esta conclusión nace a raíz de la obtención de resultados congruentes que se encuentran dentro de límites físicos reales. En conclusiones específicas podemos indicar que en base a los resultados obtenidos por la simulación se descartaron las condiciones de temperatura y contenido de aceite por la baja influencia en la velocidad de hundimiento.
Siguiendo en el mismo alineamiento, se obtuvo un efecto de 2 órdenes de magnitud superior para el diámetro y la densidad, aumentando en 0,02 y 0,01 metro por segundo por unidad de aumento respectivamente. En base a los límites establecidos, para este modelo se obtuvo una condición óptima para obtener la mínima velocidad de hundimiento, siendo esta de 0,044 metros por segundo, con todos los parámetros en sus valores inferiores. Con esto queda señalar cuáles podrían ser las próximas etapas. En primera instancia, claro, se debiese poder validar o contrastar los resultados con pruebas experimentales, ya sea en el laboratorio con equipamiento de dimensiones adecuadas, o bien directamente en jaulas de cultivo que serían de una dificultad bastante elevada. Sería bastante bueno también poder realizar un análisis empírico a los aceites utilizados para incluir el efecto de la transferencia de materia por pérdida de aceite, y así como evaluar otras variables. Por último, como fue mencionado anteriormente, se podría realizar un estudio del efecto de refrigerar los pellets antes de administrarlos, lo cual podría implicar una gran mejora en el aumento de consumo. Sin embargo, tendría un costo asociado a esto. Y bueno, eso sería nuestra presentación. Quedamos abiertos a cualquier consulta o pregunta. Muchas gracias. Gracias, Laura y Guillermo. Vale, preguntas. Voy a partir de... Voy a poner el calefactor. Ahora que vi la presentación de nuevo, en la primera parte, o sea, lo que se podría haber presentado cuando un video, por ejemplo. Si están presentando el proyecto, los resultados completos, podrían partir mostrando un video de 15 segundos de cómo se alimentan los salmones, que se tiran, ¿no? Se tiran los pellets, y cómo van cayendo. Digamos, como a modo de, digamos, por un tema visual, simplemente. Se me ocurrió cuando lo fui mirando. Con más tiempo nos hubiese encantado hacerlo, pero no, sí, terminamos en los 10 minutos. Sí, es una sugerencia. O sea, una cosa que se me ocurre para decírselo. A veces el tema de video ahora, además que con tanta presentación en línea, el tema de los videos ahora es mucho mejor, porque cuando uno presentaba en la sala, siempre los videos se veían mal por alguna razón. O que no había audio, o que el brillo del sol, o que no bajó la cortina. O sea, mil cosas pasan y los videos se ven... internet, todo el proceso de buscar el video. Sí. Claro, en cambio ahora que ahora tenemos esto, compartir un video es súper fácil y se ve en alta calidad y todo, entonces ténganlo en consideración. Esto es para todo, en todo caso. Ya, bien, me gustó cómo mostraron los resultados, más bien digamos, al hueso, como se dice. Una duda con la densidad. Dice, porque la densidad varía en función del tiempo, perdón, de la temperatura, ¿no? Sí, o sea, ¿Sí? cambia el volumen explícitamente, lo cual ya cambia la densidad. Y que el volumen, ¿por qué cambia el volumen con la temperatura? O sea, digamos, ¿qué ecuación lo relaciona? La dilatación térmica. Dilatación térmica. Solamente por eso. O sea, no hay absorción, no hay penetración de agua dentro del pellet. No lo consideramos porque nos falta Datos. información sobre los aceites y en parte del aceite que lo recubre, que es el polycap, falta información sobre eso. Yeah. Que hay información más que nada experimental que se debe sacar. Sí, porque igual eso debe ser importante, ¿no? Sí, sí, lo habíamos considerado en una primera instancia y evaluamos la posibilidad, pero se necesitan valores empíricos. Ya. Bueno, aquí está el modelo. ¿Qué variable que no consideraron en esta primera aproximación adicionarían ahora si continuara el estudio? Como mencionamos en primera instancia, poder evaluar los aceites para incorporar la transferencia de materia, que nos parece que podría ser bastante interesante ese comportamiento y también... ¿Pero cómo hablan los aceites? ¿A qué te refieres con los aceites? La difusividad que existe entre... O sea, de partida podríamos evaluar como la permeabilidad del pellet, porque tiene un aceite que lo recubre, entonces podríamos ver el ingreso de agua al pellet.
Permeabilidad, sí. y a su vez la difusividad de los aceites que están dentro del pellet que comiencen a difundirse en el agua. Ya. Sí, Pero podríamos ver también qué eso pasa son primero. importantes. Esos son importantes, claro. Porque la temperatura son cosas que más o menos en las correntometrías que hacen o en las batimetrías que hacen en el mar, las temperaturas son más o menos conocidas y no hay mucha variación, digamos, hay variaciones estacionales, pero variaciones en el momento que uno agrega el pellet, es un proceso, digamos, que ocurre en minutos, con suerte. Entonces yo creo que en eso ahí uno puede considerar la velocidad, la temperatura constante, tranquilamente. Sí, o sea, la temperatura que nosotros variábamos era la temperatura de ingreso del pellet. No era nosotros consideramos la temperatura a la cual ingresaba el pellet al agua de mar. Para la condición de agua de mar establecimos una temperatura fija. Claro, Por la después masa penetra. de... Claro, sí, 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 sí. Sí. Ojo, a ver si van a la diapo siguiente. Ojo con las leyendas, que no las pusieron. Adelante, aquí. Ah, claro, aquí pusimos Sí, solamente no como olviden poner título y leyenda, gráfico. porque yo miro abajo, yo al principio pensé que es que esto es el tiempo, y después tuve que leer ahí que es gráfico, velocidad versus posición, asumiendo que la velocidad en el eje Y y la posición en el eje X. Claro, sí, Ujú. Así que es súper importante verdad. eh, eh, lo que presentan sea autoentendible, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Sobre todo en ¿Ya? presentaciones, así que ahí faltó eso. En la diapo 8 no entendí bien. Creo que así rápidamente me expliquen aquí qué hicieron. ¿Explicas tú ya, Mora? ¿Cómo crees? Guillermo, tú. Ya. En pocas palabras, separamos las ideas, cada variable de decisión, y la evaluamos cada una por separado. Esto para ver qué efecto o qué aporte hacen al cambio de la velocidad de hundimiento terminal. En este caso, dejamos estables en su punto medio. Si puedes devolverte unas 2 diapos atrás, Laura, que es donde están ahí. Si se da cuenta, en las variables de decisión están los rangos en los cuales se trabaja la densidad del pellet, diámetro del pellet, temperatura inicial y contenido de aceite. En este caso hicimos un punto medio de cada uno y ese fue como nuestro punto 0,0. Ya, En base a eso, manteniendo todos en ese alineamiento y solo cambiando uno a la vez, llevándolo o a su mínimo para obtener el resultado de la izquierda o a su máximo para obtener el resultado de la derecha, evaluamos cada uno de estos puntos. vale, Esto más que nada para ver la significancia que tienen dentro de la velocidad de hundimiento cada uno por separado. Este punto medio, como ya hemos mencionado aquí, está obtenido a partir de todos los valores medios de todo, de temperatura, diámetro, densidad y contenido de aceite, se obtiene este valor. Entonces, al comparar, dejando todo fijo y cambiando solamente la temperatura a mínimo y máximo, varía muy poco la velocidad en comparación a la velocidad media. Y lo mismo sucede con el contenido de aceite, de hecho varían en casi lo mismo porque los dos están en 2 órdenes de magnitud más bajo que el diámetro y densidad. vale, perfecto. Oye, ¿y los resultados que llegaron mencionaron que hay que validarlo? Sí, por supuesto, pero me imagino, con lo que hay reportado, con lo que consiguieron averiguar, ¿son velocidades razonables o mayores o menores? Sí, lo que pasa es Sí, que tenemos como 3 videos de resultados de esta prueba de laboratorio que mostramos en una primera presentación, ¿no sé de acuerdo? Sí, Que se veían como una pecera cayendo. Tenemos 3 resultados de tiempo y tenemos como los diámetros y dimensiones y se llega a una velocidad terminal bastante parecida. vale, vale, perfecto. A ver, tenía algo más aquí. Lo que sería interesante, ¿cómo, cómo podrían, a partir de este modelo, que es bien simple, que contiene hartas cositas, digamos, hartas suposiciones, pero bueno, es un primer producto viable, pequeño, pero aplicado, ¿cómo establecerían algún valor de rendimiento del proceso de alimentación con este modelo? ¿Qué es cómo se le ocurre? Mi última pregunta. Bueno, en realidad sería como más que nada con la profundidad a la que alcanza esta velocidad y también con estos valores que pusimos aquí del tiempo que se demora en recorrer toda la los jaula. 40 metros de jaula, que probablemente estos valores, ya que son como de 2 minutos, probablemente es como entra a ser razonable. Y de hecho el óptimo se obtiene
a los 900 segundos. ¿Eso cuántos son, Mora? ¿Cuántos Son minutos? Como 15 minutos. 15 minutos. Ya. Por ejemplo, 15 minutos. ahí claramente en 15 minutos es mucha más la probabilidad de que alcancen a comerlo. A mí los otros, por Eso. ejemplo, este que es uno de los peores escenarios, es muy poco el tiempo que permanece el pellet, en menos de 2 minutos. Entonces este pellet probablemente tiene una baja probabilidad de ser consumido. Claro. A veces es bueno tratar de buscar algunos indicadores o KPI, como se conocen. Con este modelo, miren, los peces normalmente se alimentan en esta velocidad, en esto, por tanto, con esta condición nosotros más o menos tenemos un 80% del alimento que se come. Con esta condición baja a 30. Entonces ahí, para la audiencia, si una audiencia más, digamos, del área de la acuicultura, lo va a entender mejor, ¿no es cierto? Así que también ahí es interesante generar algún tipo de valor más aterrizado y que se pueda vincular más con el proceso. Ya, pues, bien. ¿Más preguntas de la audiencia? Yo tengo una. Sebastián. ¿Sí? Una pequeña. ¿Entre qué alturas, entre qué profundidades los peces comían? Solo para recordar. Ellos se encuentran en jaulas que están entre la superficie o 5 metros más abajo de la superficie, y ellos tienen un espacio con una altura de 40 metros. Ok, gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias. Pasamos ahora a Sebastián. ¿Cómo puedo compartir? Se me perdió el Zoom. Arriba tenéis que apretarlo. Debe estar Que escondido tengo arriba. los diálogos ahí. Ahí está. Ya. Oye, una pregunta, antes que ¿Mm? empiece Sebastián. Este va a ser el tema de su memoria, ¿no? O de su práctica, ¿no? ¿No? Yo iba a hacer, o sea, mi memoria tiene más o menos que ver con esto, porque pero es con image analysis en realidad, como que quería ver si es que podía sacar algo como más en papel para poder comparar los resultados que obtendría. Pero no sé si realmente vaya a servir mucho, porque como tiene muchos supuestos. Sí, puede ser, ¿por qué no? Pero podría ser, sí. O sea, preséntenlo y a lo mejor este es un punto de partida para hacer más cosas. Sí, sí. Ya, Sebastián, adelante. Ok. ¿Se ve todo bien? Se ve. Aquí. Ya, ¿puedo partir? Adelante. Ok, en primera instancia, buenas tardes a todos. Soy Sebastián Díaz y vengo a presentar mis resultados sobre la influencia del COVID-19 en el efecto invernadero. En primera instancia, una pequeña recapitulación. Llevamos medio año, desde prácticamente medio año desde el inicio de la pandemia. En 2 meses teníamos con eso, que ha generado un cambio en el modelo de vida general de todos, dado que no se ha reducido muchos tipos de actividades, especialmente la actividad industrial, lo que ha generado, según las noticias, una reducción en las emisiones de efecto invernadero. En este modelo se buscaba como objetivo principal determinar si efectivamente existía un cambio en las emisiones de efecto invernadero por medio de un modelo de temperatura. Y como un efectivo secundario era implementar adiciones a un modelo preexistente. Como en la presentación anterior mencioné que tenían que una parte de la metodología consistía en determinar 2 ecuaciones para las emisiones de CO2 y CO4, presento el modelo completo. Originalmente se planteaba también incluir las emisiones de NO2. El problema es que, no, N2O. El problema es que no se encontró un valor de este compuesto que permitía obtenerle su valor acompañante del valor G, por lo que se tuvo que descartar y solo trabajar con CO2 y H4, cuyo dato estaba reconocido. Con este modelo, que utiliza de base las emisiones medias de entre 2017 y 2019, se creó una ecuación con la que se compararon los datos que han existido desde 2020. Pero ocurrió la principal complicación que se observa a continuación. Estos son los resultados iniciales obtenidos de las emisiones mensuales. Las 3 primeras líneas que representan los años 2017-2019, que son que están aquí para confirmar que el modelo se adapta a los datos existentes. El problema se genera aquí de que los datos referentes a 2020 solo corresponden a 3 meses, dado que los datos obtenidos no se han actualizado aún, generando una poca cantidad de datos que no se pueden utilizar generalmente para poder realizar un buen estudio cualitativo.
Esto, como dije, es debido a que se utiliza con desfase. Específicamente, los datos de SH4 solo tienen hasta marzo de 2020, por lo que solo nos permite obtener 3 datos. Sin embargo, si se tiene que hacer un análisis, se observa un comportamiento prácticamente similar al esperado por la ecuación generada, pero en general se generan resultados inconcluyentes, dado que se necesitaría más datos para poder hacer. A partir de eso se investigó realizar un segundo modelo que pudiera abarcar más datos. Específicamente, los datos de CO2 tienen una escala diaria en la que tienen datos que representan hasta el día anterior de hoy día, por lo que se puede hacer un mejor análisis para estos, pero al hacer la investigación se descubrió que su tendencia mensual es ligeramente menor a la tendencia diaria. Y después de revisar la información de la página donde se obtuvieron estos datos, no encontró efectivamente la razón por esto. También, como dice el SH4, no tiene un registro diario, solo un registro mensual, por lo que no existe un registro de datos para posteriores a marzo. Para eso se hicieron los supuestos para hacer un segundo modelo, que fue utilizar los datos de CO2, realizar una nueva ecuación con los datos diarios, y en SH4 tener que utilizar la ecuación obtenida previamente también para obtener los datos reales, por lo que solo se puede tener como una suposición. A eso se obtuvo el siguiente modelo, que por alguna razón tiene esa ecuación adicional, por favor ignórenla, que tiene la siguiente forma. La ecuación de CO2 es distinta y ambos datos tienen una escala de tiempo diferente para que se registró, y esta es la comparación existente. A partir de eso se obtuvieron los siguientes datos, que se observa tienen una mayor cantidad de datos. Nuevamente se presentan los datos de 2017-2019, y esta sección corresponde a los datos de 2020. Aquí se observa de que en un análisis los datos en general están sobre la media, debido al análisis, pero se observa una tendencia negativa, dado que los datos empiezan poco a poco a acercarse a la media la media observada, por lo que podría existir una posible reducción. Pero nuevamente estos datos no son completamente concluyentes, dado que como se dice, se tuvieron que usar supuestos y no se están usando completamente datos reales. A partir de esto, la principal conclusión que se puede obtener de esta ecuación es que en este momento no se pueden realizar conclusiones concretas, dado que se requieren obtener más datos para hacer un análisis más extenso. Aproximadamente calculo que para aproximadamente abril del próximo año se podría hacer un análisis completo del año 2020. Pero principalmente se puede observar que se pudieron ingresar las ecuaciones dentro de la ecuación utilizada para obtener un modelo que podría utilizarse para poder determinar la temperatura a futuro. Pero como repito, aún no tenemos cómo compararlo completamente. Eso sería todo. Muchas gracias. Esta es la bibliografía y estos son los valores de las constantes que no quise agregar por tamaño. Por desgracia, olvidé adicionar las unidades. Perdón, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Interesante la ecuación. Ahora, lástima que no corriste una simulación para ver qué es lo que tu modelo predice que va a pasar con la temperatura media del planeta en 3 años más. Sí, creo que se me pasó. Como dije, he estado con dolor de cabeza. Ayer estuve realizando los últimos datos, estaba preocupado de que no se pudiera realizar el análisis completo, por eso me centré más en eso y supongo me distraje por eso. La principal razón por la que no lo presenté la semana pasada fue porque quería tratar de obtener más datos. Pero como veis, no pude... Interesante, o sea... Sí, lo entiendo, pero y la ecuación la tienes, y además que con los datos que ajustaste se produce un buen ajuste, entonces uno puede tener cierta confianza en el modelo, porque usaste datos reales. Entiendo. Así como que... dije, estaba más pendiente de poder obtener datos, perdone por eso. Sí, pero claro, creo que ahí normalmente uno usa datos para calibrar y luego otros datos para validar. Entonces, por ejemplo, es verdad, los datos de emisiones de este año tan particular que estamos viviendo, se están generando recién, ¿cierto? Entonces, no podemos usarlo para calibrar o validar el modelo. Si se acuerdan de la primera clase que tuvimos, uno tiene un modelo, uno usa unos datos para calibrar, ¿cierto? Con esos datos que usamos para calibrar, nosotros ajustamos los parámetros para que se parezcan, ¿no? Luego validamos, es decir, usamos otro set de datos
que no hemos usado previamente para ver si el modelo los predice bien o no, sin ajustar más los parámetros, ya los ajustamos antes. Y si la validación va bien, bueno, uno puede explotar el modelo, digamos, como Tenía la siguiente paso. esperanza de obtener más datos al momento de la presentación. Pero, ¿cómo se podría haber hecho? ¿Cómo lo hubieras hecho tú para este modelo y con la modificación de tu modelo que tú la presentaste ahí? ¿Cómo lo hubieras hecho para poder haberlo calibrado, haberlo validado y luego usado para predecir? ¿Qué estrategia hubieras tomado tú? La verdad es que no se me ocurrió muy bien cómo hacerlo, estuve planteándolo mucho tiempo. Lo único que se me podía haber ocurrido era haber utilizado las distintas tendencias. Como dije, la tendencia mensual era ligeramente distinta, pero pensé tal vez poder utilizar eso o utilizar los datos reales, porque los datos que utilizo son datos de tendencia. Los datos reales tienen un movimiento cíclico, que no podía utilizar para tratar de hacer los análisis porque debería haber podido encontrar una existencia y se me hubiera dispersado en el ciclo existente. Pero no se me ocurre mucho cómo podría predecir lo que ocurre e ir comparando con el tiempo, como me mencionó, pero para poder tener resultados hoy, no tenía ninguna idea de cómo poder haberlo hecho. A mí se me ocurre, por ejemplo, porque, a ver, datos de emisiones, me imagino que hay datos históricos, ¿no? Están los datos históricos, los que tengo estaban desde el 1900. Entonces tenemos 120 años de datos, y estoy seguro que durante estos 120 años han habido momentos, en la Gran Depresión del año 20, las guerras mundiales, no sé, tienen que haber habido eventos donde se produjo una caída de la actividad económica y por consiguiente una caída en las emisiones. Perdón, me equivoqué. Dije 1900, que es de los años 90, 1990, mi error. Vale, igual, está la crisis del 2000, de la subprime, entonces han habido eventos, entonces lo que ahí uno puede hacer es usar ciertos momentos para calibrar y luego validar con quizás estos eventos históricos donde se ocurrieron bajas de las emisiones. Y si eso te iba bien, ya podemos usar el modelo para predecir qué puede pasar ahora. ¿Se entiende? Entiendo. Eso podría haber sido una estrategia, haberle sacado más jugo a los datos históricos. Ok. Que en tu caso la tenías un poquito más simple porque son datos que están, digamos, disponibles y el dato histórico hay bastante. Entonces, ya. Así que para la siguiente traten de usar estas cosas que están ahí publicadas y calibrar y jueguen más con el modelo. Sí, entiendo. La otra pregunta acá, en la ecuación, si tú te vas a el 4, la Demo 4, ahí yo veo el CO2 en función de T, el tiempo. El tiempo en meses. No lo mencionas, mi error. El error que tengo es que G debería estar en función de CO2 y CS4. Como dije ayer, no estaba muy bien de la cabeza, estaba trabajando un poco como el 70%. Eso, en general, no es una excusa, pero en parte me afectó. Perdón. Ya, me he dicho como 3 veces que te dolió la cabeza, Sí. así que ya sé Sí, que te dolió la cabeza. que, Sí, perdone, ya. estoy... Tranquilo. El tiempo al cuadrado, yo veo que es todo positivo. Sí, cuando realicé los análisis tomé los datos y que analicé linealizaciones y tomé de las que obtuve lineal, cuadrática, cúbica. Decidí tomar esta porque era la que se aproximaba mejor a los datos reales. Claro, pero esas son ecuaciones crecientes. Sí, es que definen el aumento porque en general el aumento siempre existió un aumento en todos los siempre existió un aumento. Creo que de todo lo que revisé no había ningún caso en el que se haya obtenido un dato menor del año anterior. Ya, ok. Vale, perfecto. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ya, si no es así, muchas gracias, Sebastián, y pasamos a la
última presentación, que es Nadia. Hola, sí, mi presentación. Nadia, Comparto pantalla. las abejas. Así es. Vamos a ver. Vale, Nadia. ¿Ahí sí? Se ve. Ya. Sí. Dale ahora. Ya, bueno. Buenas tardes, compañeros y profesor. Les voy a presentar una simulación respecto a lo que tiene que ver con la barrosia y la abeja. Bueno, recapitulando anteriormente, tenemos que la apicultura es la actividad que se dedica al cultivo de las abejas para, más que nada, producir lo que es miel y otros subproductos como lo son la jalea real y el polen. Bueno, referente a la producción de miel, Chile es el 12º mayor productor de miel en el mundo, donde el 85% de toda la miel producida es la que se exporta y que corresponde a aproximadamente 5.200 toneladas de miel. Bueno, hablando un poco más de las abejas se conforman y conviven como un superorganismo, todas juntas. Este superorganismo se compone de lo que son las obreras, reinas y zánganos, donde las obreras corresponden al 95% de la población y los zánganos al 5%, mientras que la reina es una sola. Bueno, se estima que son responsables del 90% de la flora y fauna mundial, pero una de las mayores preocupaciones, debido a su importancia, es que ahora actualmente hay un descenso en la población de estas, dada por distintos factores, como lo son el cambio climático, los pesticidas y las enfermedades y parásitos. Dentro de estas enfermedades y parásitos está lo que es la varroa, donde lo importante de esto es tener en cuenta de que, a diferencia de otras enfermedades, afecta a la abeja en todo su ciclo de vida. Y bueno, uno de los efectos que tiene es que extrae los nutrientes de la abeja. Esto significa que la abeja sin posibilidad de desintoxicarse de los posibles pesticidas, sin posibilidad de regular sus niveles hormonales y sin respuesta inmune para otras enfermedades que la puedan atacar. Bueno, el objetivo general de esto es evaluar la implementación de cajones transparentes para el control de la varroa en una colonia de abejas apis mellifera, evidenciando el efecto de la radiación UV y la temperatura que va a estar en forma de un shot de temperatura. Bueno, el diseño experimental, para esto tenemos la población de las abejas, que está acá arriba, y acá abajo la relación con la población de lo que tiene que ver con la varroa. Para la población de la abeja, se tiene que influir lo que es la temperatura ambiente, hay que considerar su ciclo de vida, y además se le suma una población inicial de abejas. Y le va a afectar este nuevo factor que va a ser la radiación UV, además del shot de temperatura. Así, a la población de ácaros, que es la varroa, le va a afectar este shot de temperatura, y debemos considerar su ciclo de vida y también una población inicial de la varroa. Este rediseño, que va a contener todos estos factores, va a dar paso a comprender el desarrollo de la infestación de la varroa y un posible control de la varroa. Bueno, como dije, hay que tener consideración de la población de la abeja. La población de la abeja se va a componer de obrera y zángano. Y hay que considerar su ciclo de vida, que va desde huevos, larvas, pupas, abejas adultas y forrajeras. La temperatura ambiente y la hora de luz día van a afectar a lo que son la puesta de huevo de la abeja. La radiación UV va a afectar a las larvas y el de temperatura va a afectar directamente a las pupas. Bueno, el ciclo de vida de la abeja es que primero es huevo por 3 días, después de 6 días es larva, 14 días pupa para el caso de los zánganos, pero 11 para el caso de la obrera, y luego 21 días ya son adultas. Y finalmente tienen una vida de 30 días como forrajera, pero solamente la obrera. En esta etapa vamos a considerar que los zánganos ya no hay zánganos. Bueno, para el tema de el cálculo del huevo de la abeja, la cantidad de huevos, tenemos todas estas ecuaciones, de las cuales los factores que influyen en la puesta de los huevos son las horas luz día, los días de postura, la cantidad máxima de huevos que puede poner una abeja y la temperatura ambiente, que en este caso todo este modelo lo vamos a evaluar en Santiago y la región metropolitana. Pero también hay que tener en consideración qué proporción de los huevos van a ser de zángano y qué proporción son de las obreras, porque como ya se vio, hay mucha más cantidad de obreras que de zánganos.
Y para esto hay que considerar la hora, los días y la cantidad de espermatozoides que hay. Vamos a tener una población inicial de abeja adulta y una población inicial de pupas y de larvas, que van a estar en su primer día de fase. Pero lo único que se va a calcular va a ser esta puesta de huevos diaria, que se va a ir desarrollando a medida que van avanzando los días. Bueno, también hay que considerar lo que es la población de la varroa y su ciclo de vida. Estas parten invadiendo lo que son las celdas, después emergen de las celdas y finalmente tienen una mortalidad como cualquier otro organismo. Ahí se puede ver la imagen que ingresa a la celda, después una pupa y después sale con la abeja adulta. Bueno, el shot de temperatura va a incidir directamente en el tema de las celdas conjunto a la mortalidad de la abeja, pero también va a afectar en toda la mortalidad de toda la población de varroa. Bueno, para el cálculo de la población de la varroa tenemos esta ecuación general que relaciona las varroas que invaden las celdas, las que emergen de las pupas y la mortalidad que se va a dar de acuerdo a la estación del año, principalmente si es invierno o verano. Y bueno, se consideran estas ecuaciones la mortalidad por estación que mencioné, la cantidad de abejas adultas, la cantidad de celdas de larva y la cantidad de celdas de pupa, y se va a considerar también una población inicial de estos ácaros de varroa. Bueno, para el shot de temperatura se va a dar un tiempo de simulación de 1 año, donde este shot térmico se va a dar una vez al mes y a 41 grados Celsius. Esto significa que se va a tener un dato de mortalidad de varroa de 43,8% y una mortalidad de la pupa de 11,1%. Y por el tema de la radiación UV, bueno, hay que considerar que la colmena va a simular está en Santiago, por ende la radiación UV que se tiene en Santiago finalmente. Y esta radiación UV, mediante esta ecuación, va a llevar a una mortalidad en las larvas obreras. Se tienen diversas consideraciones, por ejemplo, no se consideran los efectos de la humedad, porque en el experimento donde se tiene el shot térmico sí se consideraron efectos de humedad, pero en este caso no lo vamos a considerar. Bueno, la incidencia de la radiación va a considerarse solamente para la abeja y no para lo que son los ácaros, y solamente se considera la radiación UVB y no la UVA. No se va a considerar la presencia de la reina, y bueno, como dije, todas las unidades que van a conformar la colmena van a estar en su fase inicial. O sea, en el día 1 que son larvas, en el día 1 que son adultas, en el día 1 que son pupas. Y no se va a considerar como los efectos del recubrimiento de la colmena que puedan tener las abejas por el hecho de que les llega mucha luz. Porque tienden a hacer eso por su naturaleza de que les gusta mucho más la oscuridad. Y no se va a considerar una mortalidad como consecuente de la infestación de la varroa que pueda dar paso a otras enfermedades. Bueno, para los datos iniciales se considera los datos de la población inicial de abejas, que corresponde a una cantidad de huevos, larvas, pupas adultas y forrajeras de obreras y zánganos. Y también ciertos parámetros como son la cantidad máxima de huevos que puede poner la abeja, que son 3.000, y los días de puesta, que son 7. Y se considera una cantidad de espermatozoides para poder determinar la cantidad de huevos. Así también para los parámetros de varroa se consideran ciertas mortalidades y su descendencia, y además su nivel de infestación, que va a ser de un 5%, que es el nivel donde uno ya debe empezar a tomar acción frente a esta infestación. Esta infestación de un 5%, entre un 1 y 5%, se considera ligera. Y este 5%, dada la población inicial de abejas, va a corresponder a 1.150 ácaros iniciales de varroa. Bueno, y los resultados que se tuvieron. Bueno, la línea naranja corresponde a la población de varroa, mientras que el azul refleja lo que son las abejas. Si bien las abejas tienen una tendencia a ser mucho mayor que la varroa, se puede decir de que sí, se controla un poco lo que es la varroa, pero si vemos un poco más allá, con la referencia a lo que es el porcentaje de infestación en la varroa de la colmena, partimos con un 5% y terminamos con un mínimo de 2,51%, lo cual se sigue manteniendo como en el rango de que es ligera la infestación, pero no se elimina por completo. E incluso esta infestación llega hasta un 40,13% como pic.
De esta manera se tienen las siguientes conclusiones: que el tratamiento hecho no resulta efectivo porque no se concluye con un nivel de infestación menor al 1%, que ahí ya podría cambiar de rango a lo que es muy ligera infestación, que es de 0 a 1. Bueno, no se evidencian mayores efectos del shock de temperatura en lo que tiene que ver con la varroa, pero sí se evidencia una fluctuación en lo que tiene que ver la población de la abeja respondiendo a esta radiación UVB. Y bueno, también se tiene que el tener un cajón transparente no va a resultar productivo dada la naturaleza de la abeja, que van a querer recubrirlo y por ende no va a llegar luz. Por lo tanto, se plantea que el cajón en la parte superior tenga esta capa de acrílico para que así eventualmente el apicultor pueda retirar la tapa y que le llegue la radiación y así poder ver sus efectos. Y también se propone que en un próximo trabajo poder incluir esta mortalidad que va a tener la abeja post la infestación de la varroa. Y eso ha sido todo. Gracias Nadia. Justo en el tiempo. Sí, yo creo que hay varias conclusiones que sacas. Ahí te pasó lo mismo que a otro grupo en la clase, sobre todo en la sesión pasada, varias conclusiones que son difíciles de extraer de este trabajo. Yo creo que, pero o sea, es algo que en general todos en algún momento tendemos a hacer, a tratar de concluir un montón de cosas hasta la paz mundial del trabajo que un trabajo acotado que es para buscar ciertas cosas, pero así que de nuevo hay que tener cuidado eso, ojo con las conclusiones que uno saca. Una pregunta, las simulaciones, ¿me las pueden mostrar? ¿Los resultados? Sí, esas curvas. La variable está el tiempo, ¿cierto? ¿Dónde está el tiempo en las ecuaciones? ¿Me lo podrían mostrar? Lo que pasa es que ahí está como sub T y se considera eso como un día. Ok, Igual o sea, que acá, por ejemplo, tenemos la temperatura que va a corresponder a la temperatura de un día, a las horas luz de un día, y ya, acá también se entonces, tiene que son los huevos por día. ok, entonces, todas estas ecuaciones son para un día, Claro. entonces, y cuando pasa al segundo día, toma los resultados que tienen el día anterior, los suma, los resta, ¿cómo el procedimiento? Eh, claro, lo que pasa es que acá, por ejemplo, yo tengo una población inicial de abejas y si yo tengo esa población inicial en un día, después yo tengo huevos. Entonces, esos huevos, la población total, sumo todas las que la componen, o sea, los huevos, las pupas, los adultos, las forrajeras, todo eso se suma y da un resultado de un día de población de abejas. Entonces, ¿qué pasa? Que al otro día voy a tener, si es el día 2, por ejemplo, voy a tener más huevos del día anterior, que claro, se van a sumar, pero voy a mantener lo que son las larvas, las pupas, los adultos y las forrajeras. No van a haber más por su desarrollo, que no es más allá de 2 días. Pero si yo voy más allá, por ejemplo, al tercer día, ya eh, las larvas que tenía, no, miento, los huevos que tenía pasan a ser larvas. Entonces ahí ya tengo menos huevos, pero se les van a sumar los huevos que yo puse ese día. Y entonces va a ser así como el desarrollo. De todo tiempo las larvas van a pasar a pupa, se van a pasar a adulto y a forrajera. Y ahí se van eliminando de ciertas celdas y se van sumando a la otra categoría. Pero como población total se van a ir sumando cada día. Ya, y Dependiendo de creo cómo que se faltó desarrolla. faltó un diagramita de cómo resolviste esto. Sí, Y es que era como muy grande porque si bien tengo la población de abejas que se van sumando cada día dependiendo del desarrollo, después igual tengo la población de los ácaros, que igual da la ecuación, depende a su vez de lo que son las celdas y pupas del otro, y todo esto depende de la temperatura, hora, luz, día y radiación del cada día. sí, no Entonces sé, hay harta como vínculo ahí. grande. Y otra cosa, la temperatura, que es, digamos, dentro de todas las variables de las que más relevante en este trabajo,
me gustaría haber visto un gráfico de cuál fue la temperatura que consideraste para simular todo esto. Yo entiendo que hubo un shot de temperatura, porque así lo menciona, Sí. pero ¿cuál es la curva que se aplicó en el año? ¿Es así? ¿Tuvo un shot o tuvo una variación más estacional en el año? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la curva de la temperatura? O sea, el shot de temperatura se da cada 30 días y es 41 grados Celsius, y eso significa que le da la mortalidad a la barroa el cierto por ciento, y a la pupa también tiene cierto porcentaje. Como que la verdad no veo el fin como de graficar el shot de temperatura, Pero, serían como unas rayitas en el gráfico. ¿y cuál es la temperatura promedio? Lo que pasa es que, claro, la temperatura promedio se considera como de cada día, o sea, tengo 366 datos de temperatura diaria del año, que Por eso eso, está pero como, una vez lo al saqué de mes, una vez al mes subía a 41, ¿no? Eh, claro, pero lo que pasa es que esto se adiciona a lo que es la temperatura diaria, porque la temperatura diaria solamente me sirve como para saber la cantidad de huevos que puede poner la abeja. ¿Y cuál es la temperatura diaria? La temperatura diaria la saqué de una página en verdad en internet que me indicaba cada día la temperatura diaria que se registró en el día de todo ese año, que es 2019. Ya, perfecto, perfecto. Y aquí, en las ecuaciones, ¿cómo la presencia de varroa afecta a la abeja? ¿Está explícito en las ecuaciones? Probablemente lo mostraste, pero no lo pude apreciar. Claro, o sea, lo que pasa es que más que nada con esta ecuación es que tiene que ver con la población de barroa, perdón, eh, porque tengo estas que invaden a las celdas. Entonces yo para poder sacar la cantidad que invaden las celdas, yo debo tener en cuenta, debo saber la cantidad de celdas que tengo para poder dar paso a ese número. Y Ya, eso tiene que ver con la cantidad de selvas de larva, cantidad de celdas de pupa, y además también se le suma acá que debo también saber la cantidad de abejas adultas que tiene mi colmena. Entonces, de esa manera se relaciona la población de abejas con la población inicial de, o sea, perdón, con la población de barro. Ese es como el nexo que hay. vale, vale. Con respecto te voy a apuntar sobre otro vínculo que tampoco lo vi muy claro. El shot térmico, porque todo esto apuntaba, según el objetivo, a mejorar el diseño de los cajones. O sea, claro, evaluar como la infestación de varroa, claro, si yo cambio como el material del que están hechos, que es normalmente madera, a si lo cambio a acrílico, que es transparente, por lo tanto podría afectar lo que es la radiación. Y además le sumé otro que es el shot de temperatura como una vez al mes, entre comillas. Y es cada 30 días. Y el shot, ¿por qué ocurriría? El shot de temperatura es algo que se aplica como que yo lo manipulo en verdad, como Vale, porque el shot de temperatura me significa cierta mortalidad, que igual es grande, que es de un 43% a la población total de ácaros, y también me afecta a lo que es la mortalidad en las celdas. Y como está ahí en el dibujito, las barroas crecen con la abeja en la celda. Entonces, si yo mato a la abeja, la barroa ya no puede alimentarse de la abeja y por ende ya no puede desarrollarse. ya, pero Entonces el shot mato... no tiene nada que ver con el diseño del cajón. No. Ya. Que fue como que a lo que más se le dio importancia, y ahí se alejó un poco del objetivo, que era el diseño del cajón, que tenía que ver con la radiación UV. Que O después sea, es que igual yo lo planteé como con ambas cosas. Los efectos de la radiación y Sí, la temperatura. sí, pero el objetivo está así con ambos, pero lo de la UV no hubo algún tipo de perfil de radiación, simplemente porque te enfocaste en lo que es temperatura. Entonces quedó como huérfana lo de la radiación. Así lo veo yo. Eh, claro, o sea, es que la radiación influye en la mortalidad de la larva directamente, que igual tiene que ver con la presencia de varroa, porque bueno, la ecuación que le mostré anteriormente incluye lo que es el estado larva de la abeja. Entonces, si yo mato también esas, también mato barro.
Perfecto. Estamos entonces. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Entonces, terminamos la sesión de hoy. La próxima semana entregamos los resultados y discutimos, hacemos una reunión del curso de evaluación general, digamos, entre todos y todas, de cómo ha ido el curso. Me mandaron Hacemos una todos. convivencia, profe. También, ¿podemos hacer una convivencia? Sí, Para hacer el curso. sí, cerramos el curso Sí. con convivencia, ya. Perfecto. Y todos me mandaron el trabajo, ¿no? Ya sea la PPT y el artículo. Sí, con Max lo enviamos. Sí, yo igual. Yo sí lo envío. Ya, También. perfecto. Entonces voy a revisar ahora, voy a consolidar las notas de la presentación del artículo y subo la rúbrica en la semana, y el próximo jueves nos vemos y conversamos del curso y también mi apreciación de cómo ha ido, y después también ustedes también comentan qué tal les pareció. Estamos. Si no hay nada más, nos veremos la próxima semana. Bueno, profe, nos vemos entonces. Que esté bien. Listo. Nos vemos. Ustedes Adiós. igual. Chao, que Que esté estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Adiós. Ya. Dale.